Bueno, bienvenidos sean todos a una nueva sesión del Seminario Colombo-Mexicano de Teoría de Conjuntos. Esta vez tenemos como invitado a Luis David Reyes y, bueno, Luis David, el escenario es todo tuyo. Adelante. Pues muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Julián, por organizar el seminario, por todo el trabajo que han hecho. Yo sé que tener un seminario recurrente cada semana no es nada fácil y con la calidad que lo tienen, pues menos aún. Entonces, pues muchas gracias por invitarme y felicidades por todo el trabajo que están haciendo y todo lo que han logrado y pues, ojalá sigamos así. Bueno, Gracias, Luis David. no hay de qué. Bueno, habiendo dicho eso, yo les voy a hablar un poquito de el tipo de cosas que yo hago, que son pues aplicaciones de teoría de conjuntos a espacios de Banach. Entonces tenía pensado esta plática un poco como una invitación a la gente que no sabe mucho sobre espacios de Banach, como para que vean por qué puede ser interesante para ustedes estudiar estas cosas y como meterse un poquito. Van a ver que no es nada complicado y que de hecho hay muchas cosas muy interesantes, tanto de preguntas que uno se puede hacer, como aplicar las cosas que ustedes ya saben. Entonces, pues la idea está pensada un poco así. Si quieren, me voy a pasar a mi siguiente slide, si esto me deja. Entonces, primero voy a hacer un poco de preliminares sobre espacios de Banach, un poquito de topología. Luego voy a hablar de pues, los espacios que aparecen en el título de la plática, ¿no? Los espacios de Johnson-Lindenstrauss. Voy a tratar de motivar un poquito porque están relacionados con familias casi ajenas. De ahí voy a hablar brevemente sobre cosas que ya muchos sabemos, sobre topología y familias casi ajenas. Y al final les voy a platicar pues, cuáles son los problemas que hay en el área y qué cosas están trabajando ahí. Entonces, siéntanse con libertad de interrumpirme si hay algo que no entienden. Yo sé que Damian está por ahí. Y yo ya estamos muy familiarizados con la teoría de espacios de Banach, pero sé que mucha gente no. Entonces, si de repente hay algo que no entienden o me fue muy rápido, pues puedo tener con más calma. Está pensado para que justo los preliminares son eso, preliminares para gente que no conoce demasiado el área. Ok, entonces empecemos desde lo básico, más básico que hay. ¿Qué es un espacio vectorial normado para nosotros? Entonces, los únicos campos que nos interesan son los reales o los complejos. Son los únicos campos interesantes desde la perspectiva de análisis funcional. Entonces, para nosotros esta F va a denotar cualquiera de esos dos campos. Y entonces, ¿qué es un espacio vectorial normado? Es simplemente un lugar donde puedo medir el tamaño de los vectores, ¿no? Entonces, pues las cosas obvias, ¿no? El tamaño de un vector siempre tiene que ser positivo. El único vector que tiene tamaño 0 es el 0. Si reescalo mis vectores, pues los tamaños respetan eso. Y tengo la desigualdad del triángulo, ¿no? Para tener un poquito de geometría. Entonces, todo espacio normado tiene obviamente una métrica, que es la que le hereda la norma, y a su vez tiene una topología. Entonces, los espacios normados son como espacios con una topología muy bonita, muy sencilla, muy fácil de entender. Entonces, ¿qué es un espacio de Banach? Es simplemente un espacio normado donde la métrica que hereda de la norma es una métrica completa. O sea, toda asociación de Cauchy es una asociación convergente. Entonces, es un espacio de Banach. Es una definición muy sencilla, creo que es más o menos muy entendible. Y hay mucho que estudiarles a este tipo de estructuras. Entonces, ¿qué cosas se le pueden estudiar a estas cosas? Bueno, primero que nada, desde la perspectiva un poco más o menos clásica de espacios de Banach, como que se trata de estudiar qué tan complicada es su topología, ¿no? ¿Qué cosas puedo decir sobre la topología de un espacio de Banach? Entonces, para hablar sobre su topología, usualmente es suficiente no fijarme en todo el espacio, sino solo fijarme en lo que se conoce como la bola del espacio, que son todos los vectores que tienen norma menor o igual a 1. Entonces, usualmente donde uno se fija, ese lugar captura muchísimo de la topología de un espacio de Banach. Por ejemplo, hay un teorema muy sencillo que dice que estas bolas son compactas si y solo si el espacio es de dimensión finita. Entonces, los espacios de Banach que nos van a interesar van a ser espacios de dimensión usualmente infinita, si no son simplemente un Rn o un Cn, para un n suficientemente grande. Entonces, estas bolas usualmente no son compactas. Y luego, en análisis funcional, se llama análisis funcional porque nos fijamos en las funcionales sobre un espacio de Banach. Entonces, lo que consideramos es lo que se conoce como el espacio dual.
¿Qué es el espacio dual de un espacio de Banach? Tómense su espacio de Banach favorito. Fíjense en todas las funciones que van de ese espacio de Banach. Ahorita pensemos que van a R, pero también pueden ir a los complejos, pero ahorita pensemos en las que van a R, que cumplen dos propiedades. O sea, básicamente que preservan toda la estructura que hay que preservar de ese espacio de Banach. Preservan la estructura topológica, o sea, son funciones continuas, y preservan la estructura lineal, o sea, son funciones lineales. Entonces, este conjunto de todas las funcionales lineales, todas las funciones continuas y lineales sobre el espacio de Banach, ese a su vez es un espacio de Banach. Tiene una norma que se puede definir de una manera muy sencilla, que simplemente tómense una funcional, evalúenla en todos los puntos de la bola del espacio de Banach, fíjense en el valor absoluto de todos esos valores y sáquenle el supremo. Es sencillo observar que como esta es una función continua, a R, su imagen es acotada, la imagen de esta bola es acotada, entonces como estoy en R me puedo fijar en el supremo. Y eso no es difícil probar que es una norma, y de hecho es una norma completa. Entonces tengo una manera muy sencilla, a partir de un espacio de Banach inicial, construir un nuevo espacio de Banach, que es el espacio de Banach dual. Entonces, pues ahora, ¿cuál es el nombre del juego? Estudia cómo se traducen propiedades entre uno y otro, ¿no? ¿Será que si el espacio de Banach original es separable, el espacio dual es separable? ¿O será que al revés, que si el dual es separable, el de abajo es separable? ¿O qué propiedades puedo traducir entre uno y otro, ¿no? Y hay una larga lista de teoremas que hacen ese tipo de cosas. Entonces, es algo que uno puede hacer. También uno puede hacer otra cosa con los espacios duales, y es cambiarles un poco la topología. O sea, si recuerdan, ya previamente les había mencionado que las bolas de un espacio de Banach de dimensión infinita no son compactas. Entonces, uno que puede hacer, pues vamos a fijarnos en una otra topología que me pueda dar información, por ejemplo, sobre los espacios duales. Entonces, uno define lo que se conoce como la topología débil estrella. Entonces, ¿cómo se define esa topología débil estrella? Lo voy a dar en términos de bases locales o subbases. Yo tomo un punto en mi espacio dual, y para cada punto del espacio original, o sea, tengo a mi espacio dual aquí arriba, y tengo mi espacio de Banach original aquí abajo. Pues me tomo un punto aquí, lo que voy a decir es ¿qué me va a definir una vecindad subbásica? Pues tómate a cualquier punto de aquí abajo y tómate a cualquier epsilon positivo. Entonces, ¿quiénes van a estar muy cerca de este punto? Pues, ¿quiénes van a ser? Pues van a ser las Y's, estrellita, tales que cuando evalúo a Y en ese punto X, aquí abajo que me agarré, la distancia entre las imágenes de la X estrellita y la Y estrellita evaluadas en ese X son menores en valor absoluto que la de... Ajá. Lo pueden pensar si alguien está familiarizado como Mario con la teoría CP, es básicamente tomarse la topología de la convergencia puntual que hereda el espacio dual del espacio original. Entonces, ¿qué es lo conveniente de fijarse en esta nueva topología? Es que tenemos un teorema muy sencillo y muy bonito, que de hecho apareció en la clase de hoy con Solesky, que es el teorema de Banach-Halevy. Entonces, que dice que si te tomas el espacio dual y te fijas en la bola, con la topología débil estrella, con esta nueva topología que les acabo de definir, la bola siempre es compacta. Entonces, pues sí, si estás en un espacio de dimensión infinita, tus bolas no van a ser compactas, pero no te preocupes, bájate una topología un poco más débil y ahí recuperas la compacidad. Entonces, pues, ¿qué es lo que tengo? Tengo una manera muy fácil de obtener topologías compactas que se siguen comportando bastante bien, siguen preservando muchas cosas bonitas de la topología original con la que uno estaba trabajando. Y de hecho, por ejemplo, es un buen lugar para alguien como, por ejemplo, César, que está interesado en los espacios angelicales, para estudiar propiedades de espacios angelicales. Porque, bueno, rápidamente les doy la definición. Sea X un espacio topológico, decimos que es angelical, si se cumplen las siguientes dos propiedades. Todo subconjunto numerablemente relativamente compacto es relativamente compacto. Y además son Fréchet.
Si no se acuerdan qué es Frechet, van a aparecer muy pronto en la plática los espacios Frechet. ¿No importa? Y entonces, ¿qué podemos observar muy rápido? Y Que relativamente compacto es que la clausura sea compacta, es lo mismo que exactamente. precompacto, ¿sí? Ok. Relativamente es referente a la cerradura, ¿no? Entonces, si es numerablemente relativamente compacto, es que su cerradura es numerablemente compacta. Si es relativamente compacto, es que su cerradura es compacta. Gracias por la pregunta. Entonces, la observación sencilla es que si X es de Banach, entonces la bola del espacio dual es angelical, sí, solo si eres Frechet. ¿Por qué? Pues porque la bola en sí misma ya es compacta. Entonces, la primera propiedad la tengo de gratis, ¿no? Toda cerradura de un conjunto va a ser compacto porque ya estoy en un compacto. Entonces, nada más me tengo que fijar en si eres Frechet o no. Y eso pues, va a dar lugar a muchas preguntas interesantes más adelante en la plática. Ok. Eso es todo lo que les tengo que platicar de espacios de Banach. Espero que hasta aquí todo haya quedado muy bien, todo muy claro. Ahora voy a pasar a preliminares de topología. Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque pues ya sé que la audiencia está mucho más familiarizada con estas cosas y sobre todo es para establecer notación. Entonces, me tomo dos espacios topológicos. ¿Quién es mi C de X, Y? Esas son todas las Fs de X en Y que son continuos. Y si mi Y es el campo, entonces simplemente no escribo la Y, ¿no? Aquí ya asumo que aquí hay una F, y entonces solo escribo las funciones continuas de X al campo donde estoy trabajando, y usualmente va a ser R. Ok. Entonces, lo que podemos observar es que las funciones continuas siempre son un espacio vectorial, simplemente con las operaciones que ya tiene R, ¿no? Como sumo funciones, pues súmalas en la imagen. Como multiplico un escalar función, multiplica todo en la imagen. Entonces, todo funciona bien. Ok. Luego, si K es compacto, o K es pseudocompacto, cualquier función continua de K en F es acotada, ¿no? Eso es simplemente propiedades de compacidad. Entonces, siempre que esté en un compacto, puedo definir la norma del supremo, que es pues, simplemente, ¿cuál es esa norma? Pues tómate la función, evalúala en todos los puntos de K, tómate su valor absoluto y sácale el supremo. Como eso es acotado, te puedes fijar en el supremo. Y esto es fácil checar que es una norma. Es fácil checar que ya como mi CX siempre es un espacio vectorial, en K ya le pude generar una norma. Y de hecho, siempre es un espacio de Banach. Para cualquier espacio topológico compacto que ustedes me den, sus funciones continuas con esta norma es un espacio de Banach. O sea, hay una manera muy sencilla de construir espacios de Banach. Nada más den un conjunto compacto o pseudo compacto. Y entonces ya también se van a saber el nombre del juego. Dado quiero encontrar una propiedad rara, por ejemplo, un contraejemplo a cierta propiedad en un espacio de Banach, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Fijarme si puedo encontrar un compacto con ciertas propiedades y que esas propiedades se le hereden a su espacio de funciones continuas. Con esta norma, tal vez con una norma que se le parezca mucho. Entonces ahí hay como una aplicación, o al menos un método para aplicar cosas de una manera muy sencilla de topología a análisis funcional. Y más aún, esta observación, pongan mucha atención porque va a ser más adelante, siempre puedo encontrar un encaje que va de el espacio compacto en el doble dual de este espacio de Banach de funciones continuas. ¿Cómo? Pues me tomo un punto, si quieren aquí hago otro dibujito. Me tomo mi compacto K aquí abajo. Luego por aquí anda mi espacio de Banach X, que son las funciones continuas, y por acá arriba anda el doble dual, X estrellita. Entonces, ¿cómo voy a definir a partir de un punto K aquí abajo una funcional hasta acá arriba? Pues, ahí. Pues de una manera muy sencilla. Tómate tu punto K, ¿cómo va a actuar sobre cualquier función continua? Pues simplemente evaluando. Tengo una manera muy directa de hacer esto. Y esta funcional delta resulta que siempre es singular. Eso es muy fácil checarlo. Y si me fijo en el espacio dual con la topología débil estrella, de hecho, es un encaje topológico. Y es muy sencillo verlo porque como que
La topología que tiene K pues, es la que tiene a partir de sus funciones continuas, y la topología que tiene el dual pues es la misma que hereda de las funciones continuas, porque justo me fijé en la topología que genera a partir del de abajo, ¿no? Entonces, esencialmente son las mismas topologías. Pues ya tengo una manera de básicamente pensar a mi compacto K metido adentro de un espacio de Banach. Y eso va a ser una noción muy importante que va a aparecer al ratito en la plática, ¿no? Entonces, uno puede pensar esta noción como, me tomo mi compacto K y como que lo cierro bajo unas cosas que se llaman combinaciones convexas, ¿no? O sea, pienso que está como todo muy bien distribuido, mi compacto K, y simplemente me fijo como en todos los segmentos de recta que pueda construir entre puntos de mi K. Eso lo puedo pensar simplemente metido aquí adentro, en el doble dual. Y ya tiene una topología, ya tengo muchas herramientas de análisis funcional para estudiarlo. Ok. Esas son todas las preliminares que necesitaba de topología. Y vamos más o menos con buen tiempo. Entonces ahora, ¿cuáles son los espacios de Johnson-Lindenstrauss? Ahorita van a ver un montón de propiedades que no voy a definir, que seguramente no les van a entender, pero lo que quiero es que vean como un poco cuáles son las cosas que se están haciendo en el área, ¿no? Y por qué la gente se está empezando a fijar en estas cosas. Entonces digo eso, pero estos espacios se definieron en los 70s, ¿no? Y se definieron porque Johnson y Lindenstrauss estaban haciéndose preguntas sobre unas cosas que se llaman espacios de Banach débilmente compactamente generados. Entonces, estos espacios son básicamente un contraejemplo a, ¿se acuerdan de esto que yo les había dicho, no? Uno se puede preguntar, si tengo una propiedad del espacio dual de Banach, ¿será que esa se hereda al espacio de abajo? Pues este es un ejemplo que muestra que la propiedad de ser débilmente compactamente generado no es de esas. Porque el dual de esos espacios sí es débilmente compactamente generado, pero el espacio de Banach original no lo es, ¿no? Entonces, por eso fue que Johnson, de hecho, es una mujer, y Lindenstrauss es un hombre, ellos empezaron a fijar en esos espacios. Lo que es muy interesante es que están definidos a partir de familias casi ajenas. Está A, espacios a y se fijan, es muy claro que está hecho a partir de espacios de funciones continuas, que son en los que me voy a fijar al ratito. Entonces, estos... Luis David, una pregunta. En el teorema anterior, ¿la familia es casi ajena o es maximal? ¿O es una familia casi ajena? ¿O tienes que pedir la maximal? El teorema, el resultado original era para una maximal casi ajena de cardinalidad el continuo. Pero el resultado va a seguir siendo cierto siempre y cuando sea de cardinalidad no numerable y no le tienes que pedir maximalidad para lo que ellos hicieron. Cualquier familia casi ajena no numerable para eso. Vale, gracias. No hay de qué. Los que siguen, sí. Y Damian, if you're listening, you're going to know these theorems. Unos teoremas de Piotr Koschmider. El primero es 2005 y el segundo es de 2021. El primero es uno consistente. Y justamente lo que él encontró es un compacto, tal que si me fijo en su espacio de funciones continuas, ese espacio no es isomorfo a C0, que es una propiedad que usualmente nos interesa mucho en análisis funcional, y que esta propiedad no la voy a analizar con mucha calma, pero básicamente lo que me está diciendo es que su espacio de endomorfismos como que es muy fácil de describir, a pesar de que no es C0. Si eres C0 es muy fácil describir ese espacio, pero es como un ejemplo donde no eres C0 y aún así es muy fácil describir este espacio. Y este otro resultado es como una cosa chistosa. O sea, me dice, también puedo encontrar un espacio compacto de Hausdorff K, tal que su espacio de funciones continuas tiene densidad del continuo, pero
cada subconjunto de la bola de cardinalidad regular, para cada subconjunto de la bola de cardinalidad regular existe una épsilon y un subconjunto de la misma cardinalidad, 1 menos épsilon concentrado. Eso significa que todos los puntos están a distancia 1 menos épsilon. Entonces, como que lo que me está diciendo es, como tienes densidad del continuo, uno pensaría que todos los puntos están como relativamente dispersos, si tienen cardinalidades menores al continuo, pero esto me dice, pues de hecho no están tan separados entre ellos. Para cualquier conjunto de cardinalidad regular, de hecho puedo encontrar un subconjunto B donde todos los puntos están muy cerca. Entonces es un resultado de Piotr, y hay un resultado de Osvaldo, Michael, también de Piotr, que de hecho es del... donde es muy parecido al ejemplo anterior, pero ahí también tiene densidad del continuo, pero la bola ahí es de hecho unión de conjuntos de diámetro estrictamente menor a 1. Entonces, pues de hecho son contraejemplos a propiedades que son bastante estudiadas en análisis funcional. Entonces, bueno, esto nada más como para platicarles un poquito como cuáles son las cosas que están haciendo en el área y que vean que es como un tema bastante vivo. Ok. Entonces, ¿cuáles son estos espacios, estos compactos Hausdorff de los que tanto estamos hablando? Son espacios con los que en realidad estamos bastante familiarizados. Entonces, rápidamente otra vez, definición rápida de familia casi ajena. Una familia de subconjuntos infinitos de omega es casi ajena si siempre que me tome la intersección de 2, esa intersección es finita. Dada una familia casi ajena, siempre puedo considerarme subsí espacio. Ya habló bastante de él César en su plática, entonces ya hizo buena parte de mi trabajo. Entonces simplemente pues uno piensa a omega aquí abajo, ahí. Y luego piensa a la familia casi ajena aquí arriba. Entonces, ¿qué topología le voy a dar a este conjunto? Este es el conjunto que está aquí abajo. Es una topología muy sencilla. Omega simplemente va a ser discreto, entonces todos mis puntos son abiertos. Y los puntos de acá arriba tienen una topología muy sencilla, que es, me fijo un punto aquí arriba. Si es un punto, es porque es un subconjunto de omega. Me fijo quién es como subconjunto. Y esta va a ser una vecindad básica de ese punto. Y todas sus otras vecindades básicas son simplemente, te permito a ese lugar quitarle una cantidad finita de puntos. Esta cosa amarilla, que casi no se ve, es finita. Sí, esos son los sí espacios, o espacios de Moruca-Isbell, también se llaman. ¿Qué propiedades tienen estos espacios? Tienen un montón. Son Hausdorff, son localmente compactos, eso es muy fácil verlo. De hecho, esas vecindades que acabo de definir en sí mismos son compactos. De hecho, son hereditariamente localmente compactos. Son separables, porque los naturales son densos ahí. Son primero numerables, porque si se fijan cómo definir las vecindades, solo le definí una cantidad numerable de vecindades básicas a cada punto. Y de hecho, si me fijo en la familia A, metida en ese psi espacio, ese conjunto en sí mismo es discreto y cerrado. Luego psi de A es disperso. O sea, todo conjunto tiene un punto aislado. Lo importante aquí es que es localmente compacto y es Hausdorff. Entonces, me puedo fijar en su compactación por un punto. Y esos se conocen como espacios de Franklin o compactaciones de Franklin. Entonces, estas compactaciones de Franklin, estos F de A, son las Ks que aparecían ahí arriba. ¿No? Lo que están haciendo Koschmider, Piotr, Osvaldo y trato de hacer yo, es justamente encontrar compactaciones de Franklin con ciertas propiedades y ver qué tanto las propiedades de esa compactación se heredan de una u otra manera a los espacios de Banach asociados a ellas. ¿Qué propiedades tienen estas compactaciones? Muy rápido. Son compactos, son Hausdorff, son dispersos y de hecho son dispersos de una manera como muy sencilla, ¿no? Me tomo omega, me tomo a mi familia casi ajena y me tomo el punto al infinito. Y entonces si me tomo toda esta compactación, sus puntos de acumulación son solo la familia casi ajena
y el punto al infinito. Y si me vuelvo a fijar en los puntos de acumulación de eso, solo me queda el punto al infinito, ¿no? Entonces son dispersos, eso se llama ser disperso de altura 2, y de ancho, o sea, de ancho, pues la cantidad de la familia casi ajena, ¿no? Y una propiedad muy importante que cumplen estos espacios, y también César se la va a saber muy bien, es que son Fréchet, sí, solo sí, la familia es maximal casi ajena en ninguna parte. Puedo definir qué es eso. Lo importante es que es una propiedad puramente combinatoria, ¿no? Uno puede, si vieron la topología, definir esta propiedad, y justo me caracteriza cuando este lugar es Fréchet. Ahorita voy a definir con mucha calma qué significa ser Fréchet. Y lo interesante es que a partir de este teorema, y de lo que yo ya había dicho previamente, tenemos un resultado que es bastante interesante. Es el siguiente. Si me tomo una familia casi ajena, y, bueno, y X, el espacio de funciones continuas sobre su compactación, si A no es maximal en ninguna parte, entonces X con la topología débil estrella no es Fréchet. O sea, tengo una manera muy sencilla de construir espacios donde el dual de X con la topología débil estrella no sea Fréchet. ¿Y esto por qué pasa? Es porque se acuerdan que en algún momento, hace como 15 minutos, definí una delta que iba de cualquier compacto en el dual de mi espacio de Banach. Y les dije que ese era un encaje. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que si mi A no es nowhere mad, no puede ser Fréchet. Y entonces este no es Fréchet. Lo encajé en otro espacio. Este espacio tampoco puede ser Fréchet, porque tiene un subespacio cerrado, porque este es compacto, que no es Fréchet. Entonces, muy rápido, ya probamos que hay maneras de construir espacios de Banach que sus duales en la topología débil estrella no sean Fréchet. Entonces, en una plática anterior, la de César, él les platicó de toda este diagramita de como propiedades tipo Fréchet, ¿no? Primero numerable es la más fuerte, tenemos bisecuencial, que es como Fréchet para filtros, absolutamente Fréchet, que es Fréchet en cualquier computación. Hasta abajo tenemos Fréchet. Tenemos algunas otras por aquí que se han estado estudiando últimamente, excepto las alfas, ¿no? Las alfas están definidas en tiempos de Arkhangelski. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir para abajo, como en ese diagramita. O sea, me voy a preguntar por debilitamientos de Fréchet. Pues porque ya ahorita muy fácilmente puedo construir espacios de Banach que en su topología débil estrella no sean Fréchet. Entonces la pregunta es, bueno, pues ¿qué tanto puedo rescatar, no? ¿Qué tanto puedo decir de ellos si no son Fréchet? ¿O cuándo puedo, qué puedo hacer para recuperarlo Fréchet? Entonces, defino otra vez rápidamente qué es Fréchet. Es un espacio topológico X es Fréchet si para toda B contenida en X y todo punto en su cerradura existe una sucesión de elementos de B. Están acostumbrados a trabajar en espacios topológicos métricos. Esto siempre pasa, ¿no? Porque los espacios métricos son primero numerables. Pero en espacios topológicos arbitrarios no tiene por qué siempre pasar esto, ¿no? No siempre, si yo tengo un punto en la cerradura, siempre puedo encontrar puntos del conjunto B que están en cualquier abierto que contenga el punto, ¿no? Pero eso no significa que como que los puedo organizar de una buena manera, de manera que de hecho esa asociación converja, ¿no? Ya les di un ejemplo ahorita, las familias, de hecho, maximales son como un ejemplo muy fácil de ver que no son Fréchet, a pesar de que sí tienen muchas otras propiedades de tipo secuenciales. De hecho, cumplen todas las otras propiedades que les voy a dar ahorita en esta slide. Tenemos un debilitamiento de eso, que es ser secuencial, y es que un espacio topológico X es secuencial si para todo subconjunto B es cerrado si solo si B contiene todos sus puntos límites, ¿no? Entonces, se fijan aquí, no, aunque las definiciones son muy similares, de hecho sí es bastante más débil ser secuencial que ser Fréchet. Fijan, aquí no se está hablando de cerradura, solo se habla de que caracteriza cuando un conjunto es cerrado. Y de hecho uno se puede fijar en
como el orden secuencial. Entonces, en ese orden, los espacios secuenciales son aquellos que tienen orden secuencial menor a omega 1, y los espacios Frechet son los que tienen orden secuencial 1. Entonces, sí hay una gran gap, espacio, entre estas dos nociones. Y hay un último debilitamiento que es ser contablemente ajustado. Y es lo siguiente. Un espacio topológico X es contablemente ajustado si para todo subconjunto de X y para todo punto en la cerradura, tal vez no puedo encontrar una sucesión de elementos de B que converjan al punto, pero lo que sí puedo hacer es encontrar un conjunto numerable, tal que B está en la cerradura de ese punto, ¿no? Entonces me reduce encontrar, bueno, propiedades sobre la cerradura a conjuntos numerables, pero no me dice que esta N justo la pueda ordenar bien para que de hecho converja, ¿no? Solo que el punto esté en su cerradura. Hay ejemplos de que todas estas propiedades sí son estrictamente más débiles, ¿no? O sea que hay espacios que son secuenciales que no son Frechet, familias maximales, y hay espacios contablemente ajustados que no son secuenciales también. Ok, entonces son los debilitamientos como topológicos de Frechet, ¿no? Y simplemente esto lo puedo hacer para cualquier espacio topológico. Ahora, también hay debilitamientos como en la teoría de espacios de Banach, y es porque ahí tenemos una estructura adicional, que es la estructura lineal. O sea, ahorita les voy a platicar un poquito de esos y van a aparecer en verde. Entonces, ¿qué es un espacio Efremov? Aquí me voy a tomar una cosa que es un espacio vectorial topológico. Simplemente piensen que es un espacio vectorial que tiene una topología bien con la estructura lineal. Entonces, ¿qué significa que X sea Efremov? Es que para todo punto, para todo conjunto, debería decir, B contenido en X, y aquí le voy a pedir que sea convexo, ¿no? ¿Se fijan? En la definición de Frechet, pido que para todos B subconjunto de X, cualquier subconjunto, se cumple una propiedad. Aquí voy a pedir que solo para los convexos, o solo para aquellos que están cerrados bajo segmentos de recta, ¿no? O sea, siempre que me tomo un poquito aquí. Lo que no puede pasar es que yo me puedo agarrar un punto aquí y otro punto acá, y que si me fijo en la recta entre ellos, esta se salga del conjunto. Supongan que esto es una recta. Esto es lo que no puede pasar, ¿no? Entonces se ven más o menos como así, ¿no? Son bolas, son como diamantitos, son cosas de ese estilo. Entonces estoy pidiendo que los conjuntos que se vean así, que sean convexos, cumplan como la propiedad análoga a ser Frechet. O sea que ahí, si me tomo un X en la cerradura, ahí sí puedo encontrar una sucesión que converge al punto. ¿Ok? Entonces ya se imaginarán que otros debilitamientos hay. Hay una cosa que es como Efremov prima, que es como agárrate la definición de ser secuencial y nada más como aplícale esta idea, ¿no? Entonces igual dices, ¿no? Que para todo subconjunto convexo B es cerrado, sí, solo sí, B contiene todos sus puntos límites, ¿no? O sea, ya es la misma definición de secuencial, pero en lugar de para todo subconjunto, solo para todo subconjunto convexo. Y por último está una que se conoce como la propiedad de Corson, que es un poquitito más fuerte que como el análogo convexo de ser numerablemente ajustado. Déjenme les platico un poquito. Un espacio vectorial topológico X es Corson prima. La propiedad como Corson original es una propiedad como tipo Lindelof. Entonces, Paul en un artículo de los 80s, creo, probó que esa propiedad es equivalente a esta otra propiedad que les voy a definir aquí. Y de hecho es un resultado análogo a un resultado de Arkhangelski en teoría CP, que te dice cosas que te relacionan el espacio Lindelof de abajo con ser el espacio de las continuas ser numerablemente acotado, ¿no? Es como un análogo en teoría de espacios de Banach. Pero David, ¿qué es COA? Esa notación del D pertenece a... Ahorita se los defino. Vale. Adelante. Entonces, espacio vectorial topológico X es Corson prima si para cualquier subconjunto A de X y cualquier elemento de su cerradura existe un D aquí.
Entonces, ¿quiénes son C, O, de A? Eso es el convex hull o la envolvente convexa en español. ¿Y eso pues qué es? Pues es, tómate un conjunto arbitrario aquí. Probablemente no sea convexo. Pues fuérzalo a que sea convexo, ¿no? O sea, tómate cualesquiera 2 puntos. Fíjate en el segmento de recta que hay entre él. Eso es todos estos están en su cerradura convexa, ¿no? Entonces son como todos, tómate todas las rectas que puedas formar entre puntos de ellos. Todos los elementos de esos segmentos de recta, todos ellos son los de la envolvente convexa, ¿no? Entonces, como el análogo a la cerradura en topología, es como nada más, fíjate en el convexo más pequeño que contenga a tu conjunto. Por ejemplo, la envolvente convexa de ese conjunto va a ser como algo así, ¿no? Por eso lo que sea convexo. Va a ser todo lo que esté quieto ahí. Entonces, eso es lo que te dice la propiedad de Corson. Entonces, déjenla otra vez. Un espacio vectorial topológico X es Corson' si para cualquier subconjunto A de X y un punto en su cerradura, puedo encontrar un subconjunto numerable de su envolvente convexa, tal que X esté en la cerradura de ese conjunto. En particular, si mi conjunto ya era convexo para inicial, para empezar, pues su envolvente convexa es el mismo conjunto. Y esto simplemente es que todo subconjunto, esto en particular va a implicar que todo subconjunto convexo es numerablemente ajustado. Entonces es un poquito más fuerte, porque no solo me está diciendo eso, sino me está diciendo solo tienes que subir a la envolvente convexa para encontrar ese conjunto. Espero ya quedado clara la definición. Y entonces tenemos el siguiente diagramita. Entonces, hay unas líneas ahí que, de hecho, varias de esas líneas son triviales, ¿no? Esta pues simplemente es, pues Efremov era un debilitamiento de Self-Redshift, ¿no? Entonces, para todos los conjuntos, este es solo para los convexos. Lo mismo para Efremov', era un debilitamiento de ser secuencial. Luego aquí, ser numerablemente ajustado, que eso implique ser Corson, eso, hasta donde yo sé, no se sabe todavía. Si esta implicación siempre existe. Entonces ahí hay, por ejemplo, una pregunta. Y luego, de hecho, la pregunta interesante es, ¿cuándo puedo regresar las flechas? Entonces hay ejemplos de que esta flecha no se puede regresar, ¿no? Las familias maximales. Familias maximales siempre son secuenciales, su sí espacio, bueno, la compactación de su sí espacio, pero no son Frechet. Numerablemente ajustado no secuencial, también hay ejemplos de que la flecha de regreso tampoco se vale. La puedo dibujar rápido. Esta no se vale. Ok. Hay ejemplos de Efremov de Efremov', que no sean Efremov. Bien. Y también son, fíjense, en espacios de Banach con su topología débil estrella, a partir de familias casi ajenas maximales. Eso también ya se sabe que no se cumple. Bueno, ¿y qué tal todas las demás flechas? Esta no se sabe. Esa también es una pregunta. Para acá hay resultados consistentes de varias personas. Por ejemplo, el primero que dio un resultado en este sentido fue Justin Moore. Tiene una construcción con diamante que le da un espacio que es Efremov, pero no es Frechet. Luego, Piotr y Cristina mejoraron ese resultado y forzaron como de una manera mucho más elegante un espacio que sí es Efremov, pero no es Frechet. Y últimamente Avilés y algunos otros españoles dieron una construcción con CH. Entonces, hay resultados solo consistentes de que esto no se vale.
¿Qué tal algo que sea Corson y no sea Efremov, por ejemplo? Eso también solo hay resultados consistentes y también es con CH. En ese mismo artículo, de hecho, el de Avilés también dan un ejemplo de algo que es Corson prima, pero no es Efremov. Entonces, todas las demás cosas que aquí no he dibujado, o no hay nada, o solo hay resultados consistentes. Y así como hay un metateorema que dice que para encontrar aquí contraejemplos uno se tiene que fijar en familias casi ajenas, como que también aquí hay un metateorema que dice que para encontrar aquí contraejemplos uno se tiene que fijar en espacios de Banach sobre familias casi ajenas. Es como que todo nada más lo tradujimos para acá. Entonces, ¿sí va a haber tiempo? Sí, voy a tardar un poquito más rápido. Entonces, ¿qué problemas hay? Bueno, tómense una X, un espacio de funciones continuas sobre la compactación de mi familia casi ajena. Tómense la bola del espacio dual con la topología débil. Eso lo voy a llamar BDA para no escribir tanto. Entonces, ¿cuándo puedo decir que esa cosa sea Frechet? Bueno, una pregunta muy natural sería, simplemente le tienes que pedir que sea nowhere mad. Ya sabemos que para las compactaciones, con que sea nowhere mad, ya es Frechet. ¿Será que ahí nomás basta que le pidas eso? Pues resulta que hay un problema. Y es que es fácil probar que si la bola es Frechet, entonces todas las potencias finitas de la compactación de la familia casi ajena, esas son Frechet. Y hay un resultado de Simon que implica que existe una familia nowhere mad tal que esa es Frechet, pero no es acotadamente F of I. Es decir, en particular, por ejemplo, su cuadrado no es Frechet. Pues esto no es Frechet. ¿Eso que me está diciendo? Que no es suficiente pedir que sea nowhere mad. ¿No? Porque puede que sea nowhere mad, pero como su cuadrado no es no es Frechet, entonces la bola no puede ser Frechet. Bueno, entonces eso ya de entrada complica bastante la teoría de esto. Otra pregunta que se pueden hacer, es una pregunta que me hizo también hace algunos meses. ¿Habrá algunas familias casi ajenas que sí sean Frechet? Las numerables siempre lo cumplen, ¿no? Las numerables cumplen todo. Pero tendremos ejemplos más interesantes de familias casi ajenas donde la bola sí sea Frechet. Resulta que sí. Entonces hay un teorema, que es teorema de Burgen-Fremlin-Talagrand, que dice que si A es analítica, entonces la bola es Frechet. De hecho, hay muchos ejemplos donde sí la bola es Frechet. Y si queremos encontrar lugares donde sea, por ejemplo, Frechet y no sea Efremov, hay que salirnos de las familias casi ajenas analíticas. Ok. Otra pregunta es, ¿cuándo es la bola Efremov? Ahí hay muy poquito. He hecho yo algunas cosas, pero no hay demasiados resultados al respecto. Si la bola es Frechet, entonces obviamente la bola es Efremov. Aquí debería ser la bola. Y Avilés, de hecho, probaron que existe una A mad, tal que la bola sí es Efremov. De hecho, probaron un poquito más. Probaron una cosa que yo llamo como Efremov más, que ahorita no va. Entonces, Efremov, como que esto da la impresión de que sí es bastante más débil que ser Frechet, o al menos consistentemente. Y pues estamos ahorita trabajando en ver si encontramos ejemplos en ZPC. Y una pregunta que ayer me hizo Carlos, y es muy interesante, es, por ejemplo, ¿cuándo esas bolas son N-Ramsey? Para todos aquellos que les interesan las cosas N-Ramsey, uno puede preguntar sobre estas cosas. Ya vimos, por ejemplo, podemos ver cuándo es Frechet, podemos ver cuándo no es Frechet,
Y para que no digan que ahí hay respuestas triviales, se sabe que esos siempre son secuencialmente compactos. Entonces, al menos si son unos Ramsey. Y ya si son 2 Ramsey o más, no sabemos, porque apenas me lo pregunté hace poquito. Y ya, esto es todo lo que tenía preparado para ahorita. No sé si hay alguna pregunta, o fue muy rápido alguna cosa, o había algún error en lo que dije y quieran comentar o preguntar algo al respecto. Vale, Luis David, muchas gracias por tu plática, por tu charla y un aplauso para Luis David. Bueno, entonces hay preguntas para Luis David y con respecto a su charla. Bueno, ven, yo me animé a preguntar una cosa, Luis David. Cuando tuviste la definición de Frechet, de espacio Frechet, espacio secuencial y espacio contablemente ajustado, ¿puedes volver a esa diapositiva, por favor? Sí, claro, tú comentaste que allí en la cuestión de secuencial es que hay algo que se llama el orden secuencial y que ser secuencial es que el espacio tenga orden omega 1 y Frechet es que tenga orden secuencial 1. Entonces acá tienes todo un rango, ¿no? De omega 1 nociones. Tú podrías restringirte, bueno, yo quiero los espacios que tengan orden secuencial alfa, alfa entre 1 y omega 1. Pregunta natural. Ajá. ¿Hay contraejemplos? O sea, ¿todos ellos son diferentes? No se sabe, esa es una pregunta que presentó Moore hace mucho tiempo. Entonces se sabe, por ejemplo, las familias casi ajenas maximales tienen orden secuencial 2. Y no se sabe si hay ejemplos de cosas que tengan orden secuencial 3, por ejemplo, en ZFC. Creo que Alan Dow tiene un ejemplo, un ejemplo consistente de 4, creo que bajo PFA, y hay ejemplos con más axiomas, de hecho, para cualquier n en omega. Pero en ZFC, hasta donde yo sé, todavía no hay cosas, ¿no? Entonces, sí. No O sea, en ese orden de ideas la pregunta sería, dado alfa y beta en omega 1 con alfa menor que beta, ¿existe un ejemplo de que tenga orden secuencial alfa y no tenga orden secuencial beta? Esa sería, digamos, como la pregunta general en ese sentido. Okay. Bueno, primero, el orden secuencial es definido como el mínimo donde pasa algo. Entonces, una vez que tienes orden secuencial algo, ya no tienes el orden secuencial con un ordinal diferente. No, lo tiene, está cerrado para... No, es que depende cómo lo defines, ¿no? Si tienes... No, es que, por ejemplo, una mat no tiene orden secuencial 1, tiene orden secuencial 2. Ajá. Entonces no puedes buscar un ejemplo de algo que tenga orden secuencial 2 y no orden secuencial 3, porque al momento que tiene orden secuencial bueno, 3 tiene ya razón. no tiene orden secuencial 2. Lo dije O sea, mal. por Mi pregunta es, definición... ¿hay cosas con orden secuencial 3, por ejemplo? Esa sería la pregunta correcta. Sí. O sea, más bien lo que preguntaba Julián de si hay como contraejemplos. En realidad la pregunta es si hay algo de orden secuencial alfa para un alfa dado. Eso ya implica que no tienes orden secuencial alfa más 1 o alfa menos 1 si es sucesor o algo así. El Sí, ejemplo de Alan gracias. Y hacia abajo. es con B igual a C. Entonces ese es de orden secuencial 4. Pero con PFA es más bien el resultado opuesto. Con PFA no puedes ir más allá de omega. Entonces, bajo PFA, Entonces, bueno, al menos si el espacio es tipo estos espacios de familias casi ajenas. Entonces, si tú ves la familia casi ajena con el dibujito que nos presentaste, pues es un espacio disperso, ¿le llamaste? O ajá. tú le Scattered, diste otro la nombre, ¿no? traducción. Pero es que lo dijiste de una manera que sonaba bien. Si ves de abajo para arriba, los puntos de omega son aislados, ¿no? Si quitas omega, los puntos de A son aislados. Y si quitas A, nada más te queda un puntito. Entonces, eso es como el orden disperso, creo se llama. Pero si A es mat, por ejemplo, se cumple como la otra parte también. Cualquier cosa del segundo nivel es un punto límite de algo del... Tienes una cosa en el primer nivel que converge a algo del segundo. Y la cosa en el tercer nivel
tienes algo en el segundo que converge a él. Entonces, no solo tienes como que estos grados de dispersión, sino que coinciden con los grados del orden secuencial. Entonces, en PFA, si tú tienes un espacio en el que pasa esto, su orden secuencial no puede pasar de omega. Entonces, donde hay para todo alfa es bajo CH, o algunos ejemplos de diamante B, por ejemplo, con diamantes parametrizados. Pero estos no se pueden hacer con PFA. En PFA está todas en omega. Qué bueno que tenemos a César para que corrija todo lo que digo mal. Sí. No, Vale. no dijiste nada mal. O sea, yo nada más estaba completando, salvo lo de PFA, pero dijiste consistente, creo que. Entonces, no, en realidad no dijiste nada mal. Menos mal. Vale, gracias Luis David, gracias César. A propósito, César, levantaste la manito, ¿tienes una pregunta al respecto? Sí, pero creo que ahorita me distraje poquito. ¿Le puedes poner donde estaban los dibujitos de el diagramita de Frechet, numerablemente ajustado y No, el otro. y secuencial? Ajá. Entonces, creo que también bajo PFA, todo espacio compacto numerablemente ajustado es secuencial. Entonces, como que los contraejemplos ya no pueden ser compactos. Entonces, a lo mejor, como de este lado de donde tienes las cosas de Banach, esencialmente todo viene de un compacto, pues a lo mejor hay forma como de ver que los contraejemplos naturales del lado izquierdo no se pueden como trasladar al lado derecho. Y bueno, y lo otro era lo de secuencial, pero ya lo dijeron, ¿no? Si hay una grieta ahí entre las dos cosas, pero la grieta podría ser tan chiquita como que solo fuera Frechet, orden secuencial 2, y ya. Y lo de los N-Ramsey, también para las familias casi ajenas, N-Ramsey, justo hoy Paul dijo eso, hoy estaba señalando que los N-Ramsey son Frechet para familias casi ajenas. Ajá, Entonces, a lo pero mejor quién estaría sabe bien si... preguntar para todos. Y a la hora de tomar las bolas, quién sabe si eso siga siendo cierto, ¿no? Cuando te tomas la bola unitaria en el espacio de Banach de la familia casi ajena. Ajá, justo. Ahí sigue siendo interesante. Y sí, muchas como intuiciones que uno tiene en la compactación, ahí arriba se rompen. O sea, sí es espacio como que está muy grandote. Estaría bueno pensarlo. En realidad la pregunta era, bueno, con la pregunta por la que había levantado la mano era si al menos se sabe que este Corson prima, si hay algún ejemplo de un Corson prima que no sea secuencial. O sea, a lo mejor no en un pasito, pero siguiendo dos flechitas si hay contraejemplo. No que yo sepa. Tal vez haya y no he buscado lo suficiente, pero no, hasta donde yo sé, no. Porque a lo mejor podría pasar algo chistoso como con los, ¿qué es? Alfa 2 primero numerables, que hay un contraejemplo de un alfa 2 que no es primero numerable en ZFC, pero a veces es consistente que todos los alfa 2 son consistentemente alfa 1, los numerables compacto y numerable, creo. Y también es consistente que los alfa 1 son primero numerables. Entonces tienes un ejemplo en ZFC, tienes algo en medio y dos cosas se pegan por separado, pero en ZFC no se pegan todas. Entonces a lo mejor aquí puede que Efremov y Corson sean consistentemente iguales, o secuencial y Efremov prima sean consistentemente iguales, pero de Corson prima secuencial sí puedas encontrar contraejemplo. A veces vale la pena pensarlo, sí. Vale, César, muchas gracias. Bueno, Francisco, por favor, puedes preguntarle a Luis David. Perfecto. Yo quería un poco de intuición sobre pues, esta definición de FMOD. ¿Por qué buscamos en conjuntos convexos? Digo, yo la verdad desconozco mucho de eso, pero no tengo ni la más mínima intuición de por qué buscar allí las definiciones, por qué definirlo con convexos. Hay como respuestas, creo que solo tengo respuestas no muy buenas. Entonces, una es, Efremov es una propiedad
que sí tiene, o sea, no es solo como una curiosidad en análisis funcional, ¿no? O sea, sí tiene aplicación. Si encuentras un lugar que ese framework, aunque no se freshee, cumple como cosas interesantes, ¿no? Entonces ya de entrada, si encuentras cosas ahí, a los analistas les va a interesar. Y otra es, pues, como que algo que es interesante es ver como sí que qué tanto estás debilitando la noción. O sea, sí, o sea, por ejemplo, cuando yo le platicaba a Paul, que es nuestro experto aquí en propiedades secuenciales, sí decía que él nunca se había preguntado como ese tipo de debilitamientos de Fréchet. Incluso valdría la pena preguntarlo como para estructuras más generales, ¿no? O sea, siempre y cuando tengo una estructura, entonces tal vez no todos los subconjuntos de ahí sean Fréchet, pero como que si cierro bajo esa estructura o me fijo en todos los que cumplen alguna otra propiedad que puedo definir en la estructura, todos esos son Fréchet. Entonces, pues sí, la pregunta es como básicamente qué tanto estás perdiendo, qué tanto no. Y podría platicar un poco más, pero Michael me dijo que no les contara todos mis secretos. Pero el punto es, luego, y hay muchas cosas como que se pegan con C de framework. O sea, luego como que hay muchas cosas que en el mundo de lo Fréchet y de lo topología general se sabe que sí se pueden separar, pero luego y en el mundo de donde hay estructura lineal, las cosas se pegan, ¿no? Y no hay manera de separarlo. Y entonces como que lo que te permitía separarlo era la estructura general, ¿no? Bueno, la demasiada generalidad en lo que estabas trabajando. Entonces, te parezcan buenas razones. Ojalá uno es como desde la parte de aplicaciones y otro es como desde la parte puramente de la teoría, como checar realmente qué está pasando ahí. Perfecto, sí, sí, tiene bastante sentido. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Vale, gracias, Francisco. ¿Hay alguna otra pregunta para Luis David? Bueno, parece que no. Entonces, si no es así, agradecemos a Luis David por su conferencia. Muchas gracias, Luis David. Muy bonito el tema, está muy interesante. Y bueno, entonces nos veremos